Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Quedan muy pocas horas o muy pocos días para despedir el año 2023 y queremos un poco reflexionar esta noche con un grupo de profesionales sobre lo que está pasando con el tema de la criminalidad en Puerto Rico. Mucha gente joven cometiendo una serie de delitos increíbles, atrocidades en algunos casos, y queremos entender ese comportamiento. ¿Qué está pasando allá abajo que estos muchachos a los 18, 19, 17, 16 años están cometiendo unos delitos terribles? Les presento a nuestro equipo de trabajo, Margarita Ponte, Alex Delgado y Aníbal Sloan. Saludos a los tres, bienvenidos. Saludos, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vine de brillo, miren, para subirme el ánimo, ya faltando pocos días para despedir el año. Todavía. Voy a seguir los 3 días de brillo. Pero queda brillo allí, porque tú has usado brillo. No, pero queda, no, eso queda, mira, eso es para no subirse el ánimo. Le ha dado duro el brillo, Margarita. Haga lo que usted tenga que hacer para subirse el ánimo. Muy bien, muy Buenas bien. noches, Margarita, Ferdinand, Aníbal y al público televidente, bienvenidos. Muy buenas noches, Ferdinand, Margarita con su brillo. Seguro, Buenas noches, seguro. Puerto Rico. Bueno, qué bueno, Margarita, que hace esos comentarios un poco para bajar la tensión Claro. y relajarnos un poco aquí. Bueno, presento a nuestro equipo. Aquí hay un equipo de primer orden. Aquí está el licenciado José Lozada, abogado y es director del NIE, el licenciado Pedro Berrío, exfiscal, el ex juez Irán Sánchez y también el doctor Iván García, psicólogo y criminólogo. Saludos a los cuatro, bienvenidos. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Qué bueno. Miren, yo quería, ustedes, cada uno en su rol, usted como psicólogo, usted como abogado y fiscal, usted de igual forma abogado y fiscal que fue, usted como juez que fue, de alguna forma u otra, o acusaron a jóvenes en un momento determinado, o ahora en su rol de abogado de defensa los defienden. Usted tiene que, como juez, haber visto casos también de jóvenes, y usted como psicólogo ni hablar, tiene que haber entrevistado o conocido, ¿verdad?, a este grupo de algunos jóvenes que están por estos pasos. Hemos visto este mes de diciembre y el mes de noviembre unas atrocidades terribles. Este último caso de este muchachito de 22 años abusando sexualmente y matando a una niñita de 1 año. Hace unas semanas atrás, o meses, hoy casi un mes, el de 18 años que se metió en la casa de estos dos viejitos, los destrozaron sin ninguna necesidad. De 18 años, 22 años. ¿Qué está pasando allá abajo cuando ustedes conocen las interioridades de estos jóvenes? ¿Qué es lo que ocurre? Quizás el hogar, los padres, ¿qué es lo que hay? La educación. Lozada. Ferdi, yo tuve la oportunidad de dirigir las instituciones juveniles en un periodo de tiempo y yo en las prisiones de jóvenes tenía nenes desde los 8 años de edad. 8 años. Hasta los 21, y es terrible porque en algunos de los casos no había un núcleo familiar, o porque el papá estaba preso, o porque la mamá estaba presa, o porque los hermanos estaban ya confinados, algunos muertos. Tristemente, el juez no tenía ningún otro lugar donde enviarlos porque ese niño cometía delito en la escuela porque estaba con un arma de fuego, tenía droga o apuñaló a otro compañero en la escuela y no había el recurso familiar para ubicar a ese menor y lo ubicaban en una institución juvenil. Muy triste, pero allí se le brindaban servicios psicológicos, servicios educativos, servicios médicos, y se encaminaba ese menor a un mejor futuro. Pero cuando terminaba su medida dispositiva, ¿a dónde iba? Regresa Al mismo lugar de donde salió, al mismo entorno familiar. Entonces, la puerta esta de retorno volvía al sistema. ¿Lo sabes como cuánta gente, digo, yo ahora mismo desconozco, como cuánto debe ser la población de instituciones juveniles ahora mismo? En este momento no la conozco, sé que hay menos jóvenes en la prisión. ¿Pero hay miles o hay cientos? En mi época, estoy hablando del año 1999-2000, habían 2.000 jóvenes institucionalizados. Wow, 2.000. Doctor, ¿cómo lo ve usted? Usted que puede conversar quizás después de estos jóvenes haber cometido el delito o previamente. Fíjate, yo te diría que en términos de criminología y de la sociología que explica estos fenómenos, la juventud siempre se ha caracterizado por tener mayor capacidad de violencia. Lo que me parece interesante también en este caso es que, mirando el panorama con el cual tú comenzaste el programa, yo lo que estoy viendo es una medida de violencia generalizada en diferentes direcciones. Por ejemplo, tú tienes violencia contra niños, violencia contra viejos, ¿verdad? Tienes feminicidios. O sea, tú tienes una gama tan amplia de dimensiones de violencia que la complejidad de la que él habla, que se vincula con familia, también se vincula con la estructura del Estado. Porque todo eso que él habló está
íntimamente relacionado con qué capacidad tenían esas familias para lidiar con esa Y le realidad. pregunto, y voy con el juez rápido, y rápido para que los compañeros pregunten, ¿esto usted lo había visto antes o esto es una nueva modalidad? Esto siempre ha existido. Siempre ha existido. Lo que yo quiero que tú sepas es que los medios de comunicación y el crecimiento poblacional han hecho que esto sea más evidente y tenemos los fenómenos de la tecnología y de la Claro, comunicación. claro. Juez, ¿cómo lo ve usted? ¿Tuvo la oportunidad de ver casos así? Sí, bueno, yo en una ocasión que tuve que hacer unas vacaciones en la sala de determinando causa para los casos de menores, recuerdo que siempre lo pongo de ejemplo, un día que fue un niño de 10 años acusado de haberse metido a la casa del vecino y robarse una alcancía. ¿De 10 añitos? De 10 años. Y Wow. entonces, pues, el policía de Asuntos Juveniles lo trajo, explicó, el vecino declaró, y entonces al momento de determinar causa, me refiero al procedimiento de menores, que es distinto, pero que equivale a... Es parecido al Parecido a procedimiento. la regla 6. O sea, y el niño está allí, al de 10 años. equivalente de regla 6. El niño está allí. Le pregunto si esposan al niño. No. No le pueden esposar. Y entonces, de ese caso en particular, lo que me refiero es que una vez yo escuché la prueba, yo determiné que se había cometido la falta, ¿verdad? Y que procedía entonces ponerlo bajo la tutela, la custodia de la madre, en lo que se celebraba Claro. el resto del procedimiento para determinar si se había incurrido en la falta o no. Y Qué cuando difícil eso. yo le digo a la señora, a la mamá, que el niño va a quedar bajo su custodia, ella dice, güey, no, conmigo no me lo dé, que yo no puedo bregar con él. Dice la mamá. La mamá. ¿Y Wow. qué tuve que hacer yo? Enviárselo a la Osada ya a una institución juvenil. Sí. Fatal. O sea, que es una decisión absolutamente difícil, dramáticamente difícil para usted como Pero- juez, ¿verdad? Sí, El yo me juez fui con evalúa. mucho dolor en el alma ese Exacto. día para mi casa. Yo les quisiera compartir, si es posible, y me contesta el que crea que es más adecuado para ello. Los crímenes aquí, la ola de violencia no da tregua. O sea, que es como decía acá el doctor, ¿verdad? No vemos que esto baje en ninguna medida. Aumentan los crímenes sexuales contra niños, ¿verdad? Contra los viejitos, los feminicidios, Dios mío, los asesinatos contra las mujeres a machetazos, a tiros. Sé que la educación es la solución, pero es a largo plazo. ¿Qué podemos hacer antes? Bueno, yo creo que si la educación a largo plazo es la alternativa, hay que invertir en educación. Hay que empezar. Hay que empezar de alguna forma porque el plazo viene y el producto se va a ver. ¿Cómo Pero lo hay que ve entrar. ¿Cómo lo ve, fiscal? Bueno, cuando yo Como fui, fiscal y como abogado. antes de ser fiscal, yo fui abogado de la Sociedad para Asistencia Legal en 5 oficinas distintas. En el área metropolitana, Bayamón, San Juan y Caguas, ¿verdad? Que no es metropolitano, pero está cerca. Y en Aguadilla y Mayagüez. De eso ya va más de 15 años. Y un fenómeno que era muy común en las entrevistas que se le hacía a los clientes, que eran indigentes imputados de delito grave ya como adultos, más o menos fluctuaba entre los 21, 27 años casi siempre. El fenómeno que se repetía constantemente en el área metropolitana era que tenían deserción escolar, 7º grado. Educación. En el área de Aguadilla y Mayagüez, deserción escolar, 9º grado. Y común, más notable en el área metropolitana, el uso de sustancias controladas, y en el área de Aguadilla y Mayagüez también, pero hay algunos elementos del deterioro, ¿verdad? En términos de la motivación para permanecer estudiando en el área metropolitana, más marcado, que se traducía en comisión de actividad delictiva. Y otro análisis que yo he hecho, yo no conozco si esto se ha documentado, pero sí la experiencia de verlo repetido, la falta de una figura paterna en el seno materno era prácticamente absoluta en casi todos los casos de los imputados de delito grave de la Sociedad para Asistencia Legal, que eran mis ¿Y clientes. cuáles son los criterios para que un menor sea juzgado como adulto? Acordémonos de aquel caso de la niña que fue víctima de bullying, se defendió y entonces la juzgaron, la llevaron al tribunal como si fuera una adulta. Le puede hacer un daño permanente a su carácter, a sus emociones. Eso fue en Carolina. ¿Cuáles son los criterios? ¿Y qué pasa, juez? ¿Qué pasa si se equivocan como ocurrió en ese caso? Ya eso no podría ocurrir porque, número uno, se enmendó la ley para que no se pueda presentar ningún caso contra un menor que no haya cumplido 13 años de edad.
Y lo segundo es que en el ámbito escolar, que fue donde surgió ese caso, existe un procedimiento de conciliación, por así decir, que evita que el caso pase a los tribunales. Los tribunales es el peor sitio para un menor en un caso como ese llegar. Ahí llegó, y recuerdo que el abogado fue un ex panelista de aquí, Leo Aldrich. Sí, Leo. Y Leo Aldrich yo creo que hizo muy buen trabajo en ese sentido. Logró cambiar todo. Logró que se concientizara a la gente de que los tribunales no debían ser la primera alternativa. Me acuerdo. Y Buen trabajo de Leo. quiero abundar un poquito sobre esto de los hogares sin padres. Los jueces del Tribunal Superior, cuando antes de sentenciar, reciben un informe de presentencia. Allí es cuando uno por primera vez se entera de quién es esa persona que está frente a uno a punto de ser sentenciado. Y esos informes lo prepara un trabajador social, un oficial sociopenal de la Administración de Corrección, para beneficio de que el juez sepa las condiciones, los antecedentes personales, de todo lo que O sea, haga falta. es un trasfondo de quién es esa persona. Y allí es donde el juez se entera por primera vez, y la mayoría de los casos fue así. Mi experiencia era que venían de hogares deshechos. Hogares disfuncionales. A veces padre preso, o padre alcohólico. Padre preso, Sin padre figura alcohólico, paterna. padre usuario de droga. Y sobre todo desertor escolar. Ese es un denominador común, la deserción escolar. Tengo esta pregunta para que la conteste luego de la pausa, pero me llamó mucho la atención ese caso de ese menor que usted dice que la mamá le dijo que no lo quería, yo no quiero. Y un padre puede renunciar a atender a la custodia de un hijo así, un menor de edad. Excelente pregunta, vamos a darla sobre el tintero. Voy con Kimberly y regresamos con más. Y ahorita venimos con otro panel más de abogados y de jueces y fiscales que van a hacer más aportaciones sobre este tema para que conozcamos qué pasa con la criminalidad en Puerto Rico. Kimberly. Gracias, Ferdinand. Y de hecho dicen que es como conseguir un dulce. Preocupa la accesibilidad de armas de fuego a los niños y jóvenes. Al regreso le damos detalles para que usted pueda proteger a sus hijos del narcotráfico. Además, son muchas las mujeres que han sido víctimas de feminicidios en la isla, aún teniendo órdenes de protección. ¿Cómo podemos agilizar el sistema para proteger a la víctima? Lo discutimos en el programa número 1 de sus noches, Jugando Pelotadura. Esta entrada es gracias a ASC, los expertos en seguro compulsorio. Bueno, seguimos en esta conversación que la verdad que la estoy disfrutando en cantidad porque estamos aprendiendo enormemente. Alex dejó una pregunta sobre el tintero, que es del muchachito de 10 años, que nos ha impactado a todos. Que el juez tuvo que enviarlo a una institución juvenil porque su madre no quiso hacerse cargo de él. Exacto. Y preguntó yo si un padre puede renunciar a la custodia de su hijo y a Dios que reparta suerte con ese muchacho. Ella lo que dijo era que no podía bregar ya con él. Aparentemente él tenía historial de esa actitud delictivo a los 10 años. A los 10 años de chiquito. Y claro, yo no tenía el beneficio de un informe en ese momento, ¿verdad? Claro. Ese beneficio Pero tiene que ser. Tiene el juez que tiene la próxima etapa. Claro. Así que lo que hay que hacer, lo que va a suceder probablemente en un caso como ese, es que el menor, si la mamá no lo quiere de regreso, se lo van a remover y lo van a enviar a un hogar. Ahora, sustituto. Estamos hablando, y voy con el doctor, estamos hablando para resumir algunas de las cosas, no creo que se queden en el tintero, estamos hablando de niños hasta de 8 años, como decía Lozada. Segundo, deserción escolar. Hogares disfuncionales, padres adictos o metidos en problemas o encarcelados, la falta de la presencia de la figura paternal. ¿Qué más, doctor? ¿Se puede añadir a todo esto? Es que yo los escuché hablar y cada uno de nosotros ha tenido mucha experiencia. A mí la cuestión de la juventud que trajo a nivel y lo que trajo el colega me preocupan por dos cosas. Primero, porque muchos de estos niños son lo que en sociología se llaman niños con vidas vividas. O sea, que son niños que tú hablas con ellos y las experiencias lo han llevado a ser adultos. Adultos en un contexto sociológicamente poco manejable, pero que ellos actúan como si fuesen personas que tienen una capacidad que le ha venido atrás. Es como si el inconsciente colectivo estuviese actuando detrás de ellos. Y con relación a lo que la compañera trajo de la juventud, mira, lo que pasa que en esta sociedad ha habido tan poca capacidad de manejar los niños y los jóvenes adultos
que situaciones como esas se dan. ¿Cómo es posible que uno piense que un muchacho de 13 años tiene el cerebro desarrollado para ser un adulto? Exacto. ¿Cómo yo voy a llevar a los menores a instituciones para asustarlos y que ellos aprendan por la experiencia de un, como está diciendo el compañero, de un gorila, ¿verdad? Entonces ¿cuán maduro está ese cerebro para que ese Ahora, hay muchachito algo. consiga aquilatar eso? Hay algo, doctor, que nos debe preocupar y es cómo se perfila el 2024, porque si todos estos casos que hemos visto de jóvenes son a consecuencia de las circunstancias de vida que les ha tocado, de los entornos violentos en los que viven, entonces no vamos a tener cambio, vamos a continuar viendo menores delinquiendo. No se va a perfilar de forma mejor, a no ser que esta sociedad cambie. Aquí mucha gente habla sobre la definición de un proyecto de país y lo toma a relajo. Doctor, Esto es serio. Yo iba a hacer una pregunta rapidita. El tema, primero, tengo dos preguntas, voy a hacer una y ahorita hago la otra. En Lozada, estos cientos o miles de jóvenes menores de edad que están en cárceles, ¿habrá alguna estadística que nos pueda decir cuántos de esos cogen el camino correcto cuando salen y cuántos de esos cuando salen siguen cogiendo el camino incorrecto? ¿O hay un porcentaje, me imagino que mayor? Es fácil de corroboración porque aunque los casos de los menores son faltas, no se consideran para fines de adultos, pero su nombre está allí. Y Juan Pérez en menores y Juan Pérez en adultos se conoce. Es el mismo personaje. Y hay un file ahí. Y se puede reconocer cuántos volvieron en esa puerta a entrar al sistema. Y parte de lo que hay que hacer Es una buena asignación para el equipo de producción, oye, para que vayan parte de anotando lo que hay que hacer es la ciudad entera, el pueblo entero, el gobierno, las personas, las iglesias, todos tenemos que hacer algo por este país, porque si todos nos quedamos de brazos cruzados diciendo esto no tiene que ver conmigo, eso es un asunto de aquello, fallamos. Porque muy triste es que estos jóvenes viven en un lugar hacinado, donde no hay más que 1 o 2 habitaciones y son 4 o 5 en ese hogar. Y si están cortando la droga allí, el menor está viendo cómo se corta, y está viendo cómo se tienen relaciones sexuales, y está viendo cómo se preparan las armas para que disparen en automático, y los ponen a velar el punto, y los ponen de runner. Esa es la experiencia, eso es lo que viven. Y eso es una realidad, no solamente en películas, eso es una realidad aquí en Puerto Rico. Y es triste porque tenemos que darle alternativas para que se esfuercen por buscar algo mejor, porque se le vende que aquel que se gana la vida rápido y fácil tiene dinero y puede comprar carro, puede comprar prendas, puede tener cosas materiales, que al final su vida es corta y va a morir en una balacera. Doctor, hay gente que tienen una línea de pensamiento que algunos pueden considerarla quizás un poco radical, otros pueden considerarla jocosa, pero cierta. Y es si esto que dicen de que un cocotazo a buen en su momento puede salvar una vida. Y un correazo yo cogí unos cuantos y mire dónde estoy. Yo lo que pasa es que creo que dentro del proceso de socialización, cuando hay diálogo en la familia, la familia puede ayudar a que ese joven se encamine. Por experiencia propia sé lo de los empujones, el cocotazo y qué sé yo, que no se supone que sea así, pero a muchos le hizo bien. Yo no lo recomiendo, yo recomiendo el diálogo entre las personas, ¿verdad? Yo creo que a los niños se le debe hablar como se le habla a un niño de la edad que tiene. Ahí es que está el detalle. Exacto. Yo no le puedo exigir a un niño de 2 años lo que le exige uno de 6, uno de 8, uno de 10. Aquí todo el mundo me entiende. No es como antes. ¿Quién hizo esto aquí? Nadie dice, pues todos son castigados. Eso tampoco imposible. Está bien. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo, pero además de eso, les quería compartir nada más a manera de reflexión. Sé que es difícil, pero en algún momento no podremos estar de acuerdo en el país que hace falta cambiar el currículo de las escuelas, que hace falta darle más prioridad valores, principios, valores y principios que hay que enseñarle en la escuela. Ética, valores. El daño de la droga, la educación sexual a tiempo para que no caigamos en otras cosas. Ahora, te pregunto yo, ¿en qué medida en este país se colocó entre los valores a ser colocados la participación en la toma de decisiones? Eso no está. No está. Está la cuestión de los valores, una cosa romántica y poco alcanzable, pero cuando tú le dices a la comunidad, vamos a decidir como comunidad qué hacer, cuando tú le dices al niño, tú eres responsable por tus actos, él va a responder. Tú le dices al nene, ¿tú crees que tú actuaste bien? Él lo va a hacer. Así es que por ahí va la cosa. Bueno, termino con usted, juez. Aquí, bueno, los estudiantes de escuela superior ni siquiera se les enseña
cuáles son las obligaciones que tiene el esposo y en el caso de ella, la esposa, cuando contrae matrimonio, cuál es la responsabilidad hacia los hijos. No se conoce cuáles son algunos principios básicos de herencia para que la gente sepa cómo manejarse. De contrato se ponen a repartir firmas, a dar firmas y después vienen donde el abogado decir, pero es que yo no recibí los chavos, yo lo único que hice fue que le di la firma. En la escuela superior no le explican que hay unos principios jurídicos básicos que uno debe graduarse a escuela superior sabiéndolo. Y la responsabilidad paternal es una de esas. Hay que enseñarles leyes de maltrato, la ley de violencia doméstica, todo eso hay que enseñárselo desde que están en la escuela. Claro. Bueno, tremendo. Me encantó este debate, esta conversación con ustedes. Les deseo feliz año nuevo porque estamos a la ley de nada. Así que la pasen súper bien, que el 24 sea de maravilla para todos ustedes con mucha salud. Bueno, voy con Kimberly y regresamos con otro panel de excelencia para analizar qué ocurre, qué está pasando con la violencia y sobre todo qué está pasando con nuestros jóvenes en Puerto Rico. Venimos rápido. Este programa está buenísimo, pero necesito saber, ¿usted siente que la justicia le ha fallado? El gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance para protegerte. Al regreso nosotros lo discutimos. Además, ha notado que la zona sureste del país cada vez reporta más crímenes atroces que involucran menores. ¿Por qué? No se despegue, que venimos, por supuesto, con el análisis. Cabrera Ford, lo quieres, lo tenemos. 333-8080. Bueno, gracias a la gente de Cabrera. Nosotros seguimos aquí conversando, incorporo otro grupo de profesionales. Aquí está la doctora Bárbara Barros, que es psicóloga. Doctora, bienvenida. Hola. Está Marco Santana, presidente de la Red de Derechos de la Niñez y de la Juventud. Marco, bienvenido también. Saludos. José Efraín Hernández, el doctor José Efraín Hernández. Saludos, doctor. Bienvenido. Gracias, como siempre. Y el licenciado Roberto Rivera con nosotros. Licenciado, un placer tenerlo aquí. Alberto, perdón. Alberto. Mira, empiezo contigo, Alberto. Yo quería conversar sobre el tema estábamos hablando hace un instante con este panel de jueces, exfiscales, abogados, un poco conociendo lo que está pasando con los jóvenes y su agresividad. Pero hay otra cara de la moneda, que es los jóvenes como víctimas. O sea, hemos visto niñitas siendo asesinadas, bebés siendo asesinados. Y entonces esto como que se está incrementando, aumentando la carga y los casos como estos. Ustedes que están en este ambiente, en los tribunales, ¿verdad? En lugares donde se adiestran estas personas o se les da tratamiento, ¿qué está pasando? Pues como muy bien dices, ha habido un incremento, ¿verdad? En casos donde las víctimas tienden a ser menores de edad, pero en su mayoría, pues, por posiciones de, ¿verdad? Los acusados, las personas que están imputadas de cometer estos delitos son posiciones de poder frente a estos menores, o sea, de ese abuso de confianza donde pues hay un desorden social, como muy bien dijo el doctor anteriormente. Pero quería aclarar también que como parte de todos estos componentes que se discutió antes, hay que evaluar que la ciencia en los últimos años ha descubierto, y nosotros como abogados de defensa tenemos que estudiarlo también para poder presentarlo al tribunal, que el cerebro se desarrolla hasta finales de los 21, 22, 23 y 24 años. Todavía está en desarrollo. Correcto, que es lo que se ha denominado en la neurociencia, y los doctores pueden abundar sobre ello, de cómo la capacidad de un menor reconocer las consecuencias de sus actos está en desarrollo hasta esa edad. Es decir, que tenemos tanto a víctimas como a victimarios con quizás deficiencias en el desarrollo, y si a eso le sumamos la deserción escolar, tenemos un problema aún mayor. O sea, que usted me dice que, por ejemplo, cojamos el caso, y incorporo a la doctora, este muchacho de 22 años, que asesina a esta bebé de un añito. ¿Podría ser que este muchacho todavía esté en evolución ahí? No, porque ya la ciencia ha dicho, Ferdinand, que su cerebro no se ha desarrollado completamente o hay manera de demostrarlo. No obstante, si a eso tú le añades que viene en un entorno familiar crítico, nefasto, donde no tuvo figura paternal, donde la educación es cero, seguimos, entonces atacando los problemas de manera retributiva, de una manera punitiva, de una manera reactiva, en vez de atenderlo de manera preventiva, brindándole terapia, recursos y entendiendo que es un problema también científico del desarrollo natural del cerebro. Doctor, del ser ¿usted humano. coincide?
Sí, y tengo que decir que me encanta que alguien que trabaja en los tribunales también lo traiga, sé que muchos lo piensan así también, porque yo pienso que uno de los problemas que tenemos aquí en Puerto Rico es, como él dice, somos muy reactivos, no necesariamente proactivos, y buscamos solucionar problemas ya cuando tenemos el asunto. Ahora mismo tenemos muchos casos de abuso sexual infantil, todo esto de violencia, y queremos resolverlo, pero tenemos que finalmente sentarnos a la mesa y comenzar a atender el problema de raíz. Ahorita hablaba muy bien en el panel de la problemática de la desigualdad, de estas experiencias durante la niñez, de que vemos poblaciones con unas desigualdades y unas experiencias que no es que vamos a justificar la violencia que hacen, pero la realidad es que tenemos muchos niños y adolescentes creciendo que lo que hacen es sobreviviendo en la calle. Déjame preguntarle, Marco, tú que conversas con ellos, casos que te hayan impactado, que hayas tenido recientemente de jóvenes, ya sean abusados o que sean unos abusadores. Sí, gracias, Ferdinand. Yo quiero comenzar conectando lo que se hablaba al principio, no está desconectado desde ahora. El Departamento de Corrección publicó un perfil de los menores bajo su custodia y en ese perfil se revela solamente hay 2 instituciones de menores y de ambas instituciones sobre el 40% de los menores de edad que están bajo su custodia fueron víctimas también. Así que eso es importante establecerlo porque los niños y las niñas que están dentro del sistema también han sufrido violencia. Sí, porque son unos patrones aprendidos. El licenciado José Fray, me gustaría hablar con usted en este momento sobre esto. ¿Cuál es su lectura? Porque lo que yo no acabo de entender, y se lo digo a todo el panel, es que estos crímenes, por ejemplo, contra los niños han ido en aumento. ¿Pero por qué? Bueno, yo no diría que han ido en aumento. Esto siempre ha ocurrido. Lo que pasa es que esto no siempre ha ocurrido. Que un hombre de 22 años abuse contra un infante. Estos hechos criminales han existido años atrás. Lo que pasa es que obviamente en estos tiempos hay más medios de comunicación, hay redes sociales, hay más noticiarios, y hay más conciencia de lo que constituye el abuso sexual contra menores. En el pasado muchas veces esto ocurría y se callaba, se protegía al victimario por el qué dirán, por no afectar al abuelo, al papá, etcétera, porque conocían de las consecuencias, pero esto siempre ha ocurrido. ¿Y cuánto le preocupa a estos menores que están sobreviviendo, como se acaba de decir aquí? Bueno, el problema con los que sobreviven situaciones como esta, es lo que decía el compañero, es que luego la probabilidad es altísima de que esta persona, si no recibe un tratamiento para que pueda trabajar con el efecto emocional que esto tiene o físico, con toda probabilidad terminará siendo... ¿Y ese tratamiento? Un delincuente. ¿Ese tratamiento se recibe en las cárceles de menores? Definitivamente que... Bueno, las cárceles de menores son peores que las de adultos. Y las dos que quedan las deben ser peores que las de adultos. Son peores que las de adultos porque el adolescente adolece. Lo que decía el compañero, no es hasta los 21 años que el cerebro culmina su desarrollo. Los adolescentes son más impulsivos, más reactivos, no tienen control. Estamos hablando de adolescentes que provienen de unos escenarios donde no hay figura paterna. Yo llegué a ver casos representando a menores que quien lo criaba era la bisabuela. Y ya estaban teniendo vida de adultos a los 12, a los 13 años. Y hay algo que no tienen referente ni en las casas, en la comunidad, nada. Hay algo que le ha impactado mucho al país en estos casos que tenemos en pantalla y es el rol de las madres. Las madres que estaban ahí para proteger a sus hijos, pero que dicen que no vieron nada, que no se dieron cuenta de último nada. caso, de la mamá que... Eso no hay quien se lo crea. La realidad de eso es que pues, estas mujeres lamentablemente se convierten en cómplices de sus parejas muchas veces por temor. Ofrendan a sus hijas y a sus hijos para no perder una relación. Hay un contexto muy complicado en las relaciones de pareja, que hay violencia de género. Y adjudicar que todas las madres son cómplices es un grave error. Las familias que están crían en un contexto de mucha precariedad, con experiencias adversas como la que han descrito algunos de los compañeros, y no es la respuesta no puede ser enjuiciar a estas madres que probablemente crecieron en hogares que sufrieron violencia y no es correcto adjudicar ese discurso de la mala madre. Y yo creo que también quisiera añadir ahí que es bien importante. Perdóname, Marco, pero las hay.
O sea, decir que eso no existe. Sí, pero no se puede generalizar, Alex. Pero no se puede generalizar. Y no pienso que es el término para referirnos a las madres. Pero no se puede generalizar. Pero sí que no las hay. Yo creo que también es bien importante, ¿verdad?, estar consciente de que también el término de por sí de ser madre, muchas veces idealizamos este rol y entendemos que esto es una capacidad que nace una vez se tenga un bebé, que esto es algo que viene innato y como toda relación interpersonal, esto se tiene que desarrollar y construir. Y si en mi experiencia pasada yo no he tenido los recursos para yo poder establecer de por sí yo unas destrezas, pues la realidad es que tenemos mucha gente allá afuera que no todo el mundo tiene la capacidad de ser madre y padre, pero llegan a eso por problemáticas que tienen, o sea, el y problema esto no más se complejo. resuelve, pregunto y la dejo sobre el tintero, me conteste cuando regrese la pausa. Pienso yo, esto no se resuelve con más leyes. Pregunto si esto, me contestan cuando regresemos de la pausa. Voy con Kimberly Margarita y regresamos. Yo creo que va mucho más allá y sabe que las están matando. Cada vez son más las víctimas de feminicidio y los esfuerzos simplemente no son suficientes. ¿Será la aportación de armas la solución para proteger a la mujer? Aquí lo discutimos, pero queremos saber su opinión y su pensar. ¿Cree que disminuirá la criminalidad en el 2024? Vote ahora en nuestra encuesta, claro. Acudimos a la Armería AAA para conocer qué tendencia se está dando en Puerto Rico, donde desafortunadamente la violencia no da tregua y es la mujer la más preocupada porque están muriendo a manos de sus parejas. El resultado es que están buscando orientación en las armerías. ¿Cómo han cambiado las cosas en las armerías, por ejemplo, con relación a las mujeres y las armas? ¿Ha habido un incremento significativo? Ciertamente ha habido un incremento. Aquí nosotros trabajamos con las licencias, con las solicitudes para licencia de armas. Yo le puedo decir que de 100 personas que solicitan licencia de armas, póngale en un mes, esto es un número hipotético, al menos 25 a 30 pueden ser mujeres. El cambio que ha tenido la armería, ¿en qué beneficia a esta persona en términos de su seguridad que viene aquí a disparar? Pues mira, la inversión que hemos hecho aquí, estas divisiones son cristales a prueba de bala de rifle. Ahora te eliminas el riesgo de que un tirador que esté al lado tuyo esté haciendo algo que vaya a poner tu vida en peligro. Y acepté el reto de practicar. ¿En el centro? ¿En serio? Sí. ¿Cómo estuvo ese tiro? Pues mira, ahora lo hiciste aquí. Anteriormente fueron estos dos. Y lo fui corriendo. Pero una vez que corregiste el agarre y el control de mira, llegaste al centro. Que son buen tiro. Es buen tiro. Es buen tiro. La gente tiene que tener cuidado conmigo. Definitivamente. Alex, cuidado conmigo. Fernando. Yo le pedí a Margarita que hiciera este reportaje porque obviamente lo que hemos estado viendo durante este año y mucho tiempo atrás ya es esta agresividad contra las mujeres, la violencia, el maltrato, muertes de mujeres. Y es una realidad. Miles de mujeres han ido a buscar la licencia y a armarse para protegerse contra los agresores. Estas estadísticas que ustedes ven dicen que por cada caso que se reporta hay un montón de casos de mujeres que han sido agredidas o maltratadas que no dicen nada, ¿correcto? Sí, la realidad es que tenemos unas cifras, pero eso no representa la realidad de la violencia Es de mucho género más hacia la grande. mujer. Claro, no todas van a reportarlo por 1000 razones. Claro. Y esto es importante traerlo porque muchas veces el discurso que escuchamos afuera es, la mujer que se queda en la relación de violencia es porque quiere, no se salió de ahí, mira qué irresponsable fue con los hijos. Y a veces hay que tener el contexto completo de la situación, porque a veces tenemos mujeres en estos patrones que vienen de estos patrones de la familia sin recursos. Entonces, cuando la gente le dice, salte de ahí, salte para dónde, para la calle. O sea, no es tan fácil la acción. O sea, en el caso de ustedes, como abogados aquí, que deben haber atendido casos parecidos, cuando una mujer decide dar ese paso de ir a las autoridades a hacer la denuncia, si no tiene un apoyo familiar detrás, que como usted decía, doctora, que lo recoja y le dé... o del mismo sistema o que el la mismo apoye sistema, realmente no está fácil. Y yo no sé cómo funciona el sistema. Yo no sé si el sistema también tiene la estructura para acogerla. Ahora los fiscales acompañan a la mujer o el hombre, puede ser también. No, ocurre, sí. Yo lo he visto. Claro. Acompaña en ese proceso de pedir una orden de protección y demás. O sea, ha cambiado el proceso a como era antes, que pues, la mujer
¿Y usted iba lo ve sola. mejor? ¿Y usted lo ve mejor? Bueno, yo creo que son salvaguardas importantes que se han Ok. ido adentrando al sistema para viabilizarlo y hay más conciencia de la que había tal vez hace unos 10 años atrás. Alberto, ¿cómo lo ves tú? Yo como abogado de defensa siempre, ¿verdad? Emito mi opinión y mi criterio es que yo no entiendo que haya mejorado porque seguimos haciendo tenemos el mismo igual. problema, que es el de reaccionar, el de convertirnos en un estado punitivo, totalitario, y si ustedes le preguntan al 99% de las víctimas, en la gran mayoría de los casos, esto se puede estudiar, la teoría del conflicto, las víctimas no están conformes con el remedio, con meter a la pareja, al tío, al primo, a la cárcel. Las víctimas, tú les preguntan y realmente no es lo que Les querían. duele, o sea, Correcto, sí. el problema no se soluciona de esa forma para estas personas y no tienen otra alternativa. Como país no le ofrecemos cortes de terapia, como existen en Europa, como existen en países quizás un poco donde esto se ha estudiado un poco más, donde las partes pueden mediar este tipo de casos y se estudia cuál es la teoría del conflicto, el origen y cuál es el remedio que las partes desean. Y en el 99.9 es una reconciliación sanatoria donde puedan las partes participar de un proceso reparador que no tiene nada que ver con la cárcel, ni quitarle la libertad a una persona, ni dejarlo sin quizás Vivimos tener un el... estado punitivo. Todo lo se quiere Correcto. resolver con pena y encarcelando. Sí, y pues eso es lo que pide la gente, encarcelar gente. No se resuelven las cosas con más leyes. No, mire, Hay mire, leyes, el ser humano deja la barbarie a través de la educación. Esto es un proceso que va a tomar mucho tiempo y hay que empezar desde los primeros grados en las escuelas, poco a poco, y para poder esperar en el futuro un cambio en la sociedad. Mientras tanto, sí, hay que tener leyes y hay que tener un sistema que trabaje con la situación, pero hay que trabajarlo a largo plazo a través de la educación para que se creen nuevos ciudadanos, nuevos seres humanos, porque lamentablemente esta violencia y lo que estamos viendo es el resultado de el desquebrajamiento de la sociedad y de la familia. Es así. Marcos, me gustaría desde tu experiencia, obviamente, aquí el papel de la indiferencia de la sociedad. ¿Está presente o eso ha mejorado? Hay más gente llamando y diciendo, mi vecino le está dando una pela a la de al lado, o sea, ayúdenme, policía, vengan. Yo creo que hay más, como trabajador social y como hijo de una sobreviviente de violencia doméstica, sé que hay más conciencia hoy. Las salas especializadas de los tribunales y otros remedios buenos, pero ahí no está la solución. La solución está en la prevención. Hay que comenzar a invertir desde edad temprana, como ha planteado él. Hace falta una educación con perspectiva de género, hace falta más recursos para las organizaciones que atienden el problema, pero sí hay más conciencia y sí hay más respuesta. Hay albergues, hay líneas de apoyo, pero podemos fortalecer la atención, pero si no invertimos en la prevención, vamos el año que viene a analizar casos como el que estamos analizando hoy, mañana, etcétera. Y que cuando dicen si hace falta más ley, es importante tener presente. Yo diría que no hace falta más ley. Actualmente aquí se supone que hay un estado de emergencia sobre violencia de género. Y yo al día de hoy me pregunto cuáles han sido esas acciones, porque ni siquiera una procuradora de las mujeres en propiedad podemos nombrar. Pero se abren múltiples debates para la misma quizás situación de hechos. Por ejemplo, hace unos meses atrás se discutía cómo la gente aumentaba las portaciones de armas y mucha gente estaba en contra de esto porque más armas para la calle, más armas, más problemas, pero fíjese cómo en los casos de feminicidio, pues entonces fomentamos. Es que el discurso es inconsistente, entonces pues tratamos de dirigir la solución al aspecto punitivo para conformar el discurso. Yo creo que el análisis debe ser pre-Estado, pre-police power, pre-acusar, tenemos Pero que... licenciado, yo no creo que debemos generalizar así, porque hay casos y hay casos. Y hay circunstancias donde definitivamente al agresor hay que meterlo preso, porque si no, va a ir y la va a asesinar, como ha ocurrido recientemente. Esa conducta ya antisocial, donde está, que no tiene remedio, estamos conscientes, estamos de acuerdo, pero hay múltiples etapas donde todas estas cosas pueden trabajarse poco a poco para las generaciones futuras, ¿verdad? Y lo que queremos proponer que es los cambios a largo plazo, mediano y largo plazo, y es también empezar a hablar de este enfoque. Es que como programas como este tengan esa discusión. Pero a corto plazo es bien importante. Yo creo que los diagnósticos sobran y todos
tienen razón. Sin embargo, en Puerto Rico, ¿cómo es posible que 6 gobernadores en 20 años no hayan podido ni siquiera dar un ápice de enderezar? Y 6 gobernadores en Puerto Rico no hayan cambiado el currículo para enseñar valores, para enseñar principios, para enseñar el respeto, que es tan importante, ¿no? En un país como Puerto Rico tan politizado, esto de cambiar gobernadores cada rato también es un problema. Cada cual viene a hacer algo nuevo. El temor a Dios, que es tan importante. Hay que invertir y muchas veces desde la parte fiscal, ¿verdad? Yo no soy política, pero muchas veces como yo los veo, obviamente tenemos un problema fiscal, pues lo que menos nos cuesta es que lo que menos te cuesta ahora te va a costar más en el futuro. Claro. Si finalmente comenzamos a invertir en la educación, nos va a costar ahora, te cuesta ahora, pero más adelante te va a resolver muchos problemas. Entonces aquí somos expertos reactivos y prevención terciaria. Tenemos que ir a la base finalmente. Pero para, ¿verdad?, alentar a la gente, no todo está perdido. Claro. Por ejemplo, los componentes de las salas especializadas, se está comenzando a ver luz al final del túnel. No obstante, hay que cambiar la manera de pensar. Antes la adicción a drogas no se veía como una enfermedad. Ya todo el mundo, yo creo que la gran mayoría de las personas entienden que esos problemas de adicción, pues científicamente están probados, es una enfermedad, se debe tratar como tal. Y así sucesivamente los problemas sociales. Dicho eso, pues vamos encaminados hacia allá y esperamos ver luz al final del túnel. Gracias a los cuatro, se los agradezco. Tremendas aportaciones que han hecho hoy, excelente la discusión. Voy con Kimberly para cerrar el juego. Gracias, Ferdinand. Y de hecho, lo más importante es que busque ayuda. Si usted o algún ser querido está atravesando por una situación difícil, recuerde que puede llamar a la línea confidencial de AMSCA al 988. Esto es Jugando Pelota Dura. Regresamos enseguida. Bueno, mis amigos, espero que hayan disfrutado de esta conversación, profunda, muy importante, difícil. Mucha gente no quiere entender, ¿verdad? Pero esto es lo que hay, esta es la realidad. Mañana tenemos nuestro último programa del 2023. Dios mío. Margarita está celebrando hace un mes de eso. Viene con más brillo. Más brillo. Nos vemos, que disfruten la noche, cuídense. Buenas noches.